Listo. Así lo hacemos un poquito más, más personalizado. Nos vemos. Bueno, entonces, buenos días reiteradamente. Y en un espacio muy corto, unos 7 minuticos, quiero abordar y poderles presentar a ustedes qué es la red de investigación de tecnología avanzada, los servicios que ofrece y puntualmente, pues cómo los podemos a ustedes apoyar en ciertas, eh, en lo que tiene que ver con la investigación. También ya comparto la pantalla. Listo. Bueno, creo que ahí ya me están viendo. Bueno, de antemano extiendo siempre la invitación a cada uno de los participantes. Acá por el chat les voy a dejar la página, nuestro sitio web, para que ustedes lo puedan ir detallando un poco más. La red de investigaciones de tecnología avanzada, RITA, pues en sus objetivos misionales está el empoderamiento de la investigación y poder apoyar los proyectos de investigación y academia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y pues es muy importante para nosotros poder contribuir a que ese estado del arte, a que esa barrera del conocimiento realmente se mueva constantemente en todo, en pro a la investigación, al desarrollo, a la innovación, a la ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y para ello, pues nosotros brindamos un portafolio de servicios el cual ustedes pueden detallar, ir en búsqueda, pues, en sus necesidades que se tengan frente a la academia y la investigación, ¿no? Entonces tenemos herramientas especializadas donde pueda encontrar laboratorios puntualmente como RStudio, el cual pues me permite por medio de ese lenguaje de programación realizar todo lo que tiene que ver con simulaciones estadísticas y gráficos en un conjunto integrado pues de programas de cálculos y gráficos. Asimismo, pues es importante resaltar que ustedes pueden acceder a estos servicios, ya les diré por medio de nuestro centro de solicitudes, pero también tenemos laboratorios a la aplicación web de Jupyter, el cual pues está conformado desde el lenguaje de programación de Python y pueden ustedes también utilizar esta herramienta, este software en nuestra infraestructura. Rita realmente pone a disposición este software porque muchas veces son software que requieren bastante, llamémoslo infraestructura de TI, bastantes recursos y pues muchas veces en nuestra casa pues no, en nuestro computador de pronto no tiene esas características. Asimismo tenemos Sage, nos permite hacer cálculos matemáticos de una manera muy puntual y son muy dicientes a la hora de trabajar. Incluso pues muchos estudiantes, incluso profesores de la Universidad Distrital pues nos solicitan mucho este software y nos permite pues a generar todos estos cálculos matemáticos a partir de código abierto. También manejamos lo que tiene que ver con OpenSim, lo que es el simulador para realmente realizar entornos virtuales tridimensionales en 3D y pues asimismo simular, valga otra vez la redundancia, edificaciones y donde tenemos un entorno de las diferentes sedes de la Universidad Distrital. También tenemos ciertos cursos en la plataforma LMS Moodle. Esto lo estamos profundizando. Así como estamos generando estos cursos cortos introductorios de diferentes e interesantes temáticas, posteriormente vamos a establecer cursos un poco ya más detallados y ya con un poco más de intensidad horaria. Esto por este lado. Pero asimismo también manejamos servicios multimedia más orientados al proceso de la investigación y eh, acompañamos a ponencias, congresos, simposios y pues en este proceso de pandemia pues nos ha tocado y nos ha forzado estas circunstancias a hacerlo sí o sí virtual. Entonces manejamos apoyo a transmisiones, eventos en vivo, transmitimos vía streaming en diferentes redes sociales.
en medios de divulgación masivo. Generamos grabaciones por medio de estas plataformas de Zoom, capacidad de 300 personas a la fecha, y pues vamos en teoría recolectando y almacenando esos videos, estos temas que se están dando, estos cursos en nuestro repositorio institucional de videos de Rita. También tenemos todo el proceso de edición de videos. Podemos apoyar en la asesoría para la edición de videos a nivel institucional, también puede ser muy interesante. Y pues nuestro repositorio de videos IPTV, que ustedes lo pueden encontrar en la sesión de en vivo, donde acá buscan por temáticas interesantes. Este curso posterior a unos días va a estar aquí y ustedes lo pueden otra vez detallar, otra vez lo pueden revisar. Incluso los cursos que ya hemos dado a conocer en este nuevo ciclo 2021, por ejemplo, el curso que se dio hace unos días frente al desarrollo web Frontend, lo pueden también encontrar acá. Y pues lo buscan por en diferentes temáticas. Eso por un lado. También apoyamos a todos los temas de investigación, asesorías de investigación. Con nosotros ustedes pueden también tener una asesoría en el proceso de sus proceso de tesis, proceso de monografía, en el cual pues a veces tenemos ciertas inquietudes o requerimos ciertos insumos o ciertas tecnologías, pues ahorita los podemos asesorar con el mayor de los gustos en ese proceso de investigación que a veces uno piensa que es tedioso y puede ser bastante complejo, pero pues nosotros les podemos dar y los podemos guiar, les podemos dar ciertos lineamientos de investigación para que sea un poco más fácil ese proceso. Vamos también enfocados a grupos de investigación, semilleros de investigación, entonces el proceso de investigación, de innovación y tecnología, y pues en aras de poder rankear cada vez más los grupos y los semilleros que se encuentren en una posición un poco más favorable. Y asimismo pues favorecemos a la institución, al alma mater. Kylo Pepper también manejamos un buscador académico donde pues ustedes pueden hacer esas búsquedas de investigación y pueden reforzar un poco más ese proceso de consulta por buscadores que sí o sí pues van orientados a la academia y a gestores bibliográficos también. Eso por un lado. También tenemos el proceso de certificación. Esto es muy importante también decirlo y es que esta capacitación se certifica. Se certifica puntualmente la asistencia y para ello pues es importante estar pendiente de cuando relacionemos el link de la encuesta y ustedes pueden a través de esa encuesta plasmar esas inquietudes y calificar cómo ha sido este proceso puntualmente de este curso y pues está sujeta la certificación al diligenciamiento de esta misma. Eso por este lado. Manejamos también nuestros boletines para que ustedes estén muy enterados frente a la información que se mueve en la red de la red de investigaciones de tecnología avanzada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos constantemente eh, informando nuevos eventos, nuevos cursos y pues estamos como dinamizando toda esta parte de la data frente a la investigación y la academia. En conectividad, pues tenemos todo lo que tiene que ver con IPv6, asesorías en conectividad y redes. Y pues ya un poco más en la presencialidad es donde se utiliza un poco más estos servicios frente a la utilización de la infraestructura, ¿no? Y por último, los invitamos aquí al centro de solicitudes, donde ustedes pueden realmente hacernos llegar esas solicitudes, inquietudes, esas asesorías. Siempre los invitamos a que sea por medio del correo institucional. Entonces, acá diligenciamos correo institucional, nombres completos de la persona que hace la solicitud, un número de contacto. Acá miramos pues el rol que se tiene en la institución. Entonces, por ejemplo, sería estudiante, tanto de pregrado, maestría, doctorado, o si es docente y la facultad a la cual pues corresponde su proyecto curricular y asimismo pues el proyecto curricular que corresponda aquí. ¿Sí? Entonces acá hablamos por ejemplo de posgrados.
Y el tema de interés, donde ustedes nos pueden decir si es una asesoría en investigación referente pues a a MinCiencias, perdón, si es un evento a transmitir, si requieren pues un proceso para laboratorio, una solicitud de laboratorio, sea RStudio, Jupyter 6, OpenSyn, o temas que tienen que ver con infraestructura, por ejemplo, que ustedes requieran en su proyecto de grado desplegar una máquina virtual y poder hacer pruebas, llamémoslo así, en caliente, pues también tenemos ese servicio a nivel de infraestructura T por ese lado. Y ustedes, pues según la necesidad, pues ustedes seleccionan aquí. Al final aceptamos términos y condiciones. Y acá ustedes pueden esbozar un poco más detalladamente pues esa necesidad, esa solicitud. Y nosotros pues generalmente en 3 días hábiles estamos dando respuesta a esas inquietudes, entre otras, o solicitamos un poquito más de detalle. Pero entonces en síntesis es este proceso el que podemos apoyarlos en todo lo que tiene que ver en investigación, en tecnología y pues en aras de siempre estar innovando, ¿no? Y por medio de la investigación llegar a conocer muchos estados. Bueno, aquí también es importante mencionar sobre el laboratorio de blockchain. Tenemos un laboratorio de blockchain donde ustedes pueden eh, hacer las solicitudes frente a temas académicos, de manejar todo el proceso de criptomonedas y todo lo que concierne pues a esta tecnología que ha sido bastante disruptiva en todo este campo de ciencia, tecnología. E igualmente, aquí en el centro de solicitudes van a encontrar el apartado de blockchain donde pueden desplegar o solicitar, perdón, ese servicio. Entonces ya para ir sintetizando, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que visiten la página, a que estén pendientes pues de la información que vamos allegando a ustedes por medio de nuestras redes sociales y también por la lista de correos y por supuesto pues por la página de internet. Entonces, sin más preámbulo, quedamos muy atentos a las sugerencias de esta capacitación y pues ya le doy paso a la ingeniera Lady, la cual nos va a hablar pues del curso de, del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, Yeshua, de antemano muchas gracias. Buenos días para todos y de antemano pues nos disculpamos por el inconveniente presentado con el link que se envió por medio de correo electrónico. Bueno, acá comparto pantalla. Me gustaría que se confirmara si se está viendo la pantalla, por favor, si alguien muy Sí, amablemente. señora. Sí. Gracias, Sí se ve bien. Sí, se está viendo, gracias. gracias. Listo, para esta capacitación, primero, mucho gusto. Mi nombre es Lady Marcela Aldana y actualmente hago parte del equipo de la Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada. Para este curso introductorio, primero vamos a dar una introducción a manera de contextualización, un estado del arte, de acuerdo a las últimas 5 las investigaciones realizadas durante los últimos 5 años. Hablaremos acerca del software que se ha utilizado para este propósito y algo de hardware que existe actualmente. Haremos una pequeña práctica para la cual solo necesitaremos un editor de texto, bien sea desde un sistema operativo Windows o desde un sistema operativo GNU Linux. También daremos algunas ideas adicionales respecto al tema y al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas y aportes que ustedes puedan tener respecto al tema. Como introducción, primero vamos a diferenciar entre el término realidad virtual y realidad aumentada. La realidad virtual hace uso de dispositivos para crear un escenario inmersivo a nuestro usuario final, mientras que la realidad aumentada hace uso de un dispositivo más simple que bien puede tener cierta distancia con el cuerpo humano y tiene un enfoque más informativo, como lo podemos ver en la imagen a mano derecha, donde se ve
donde se ve más detalle, más información del cuerpo humano. Estas dos realidades o estos dos términos van a ser parte de lo que se llama la realidad mixta. Como estado del arte, este término empezó hacia 1836 con Charles Wheatstone con el estereoscopio. El estereoscopio es el dispositivo que podemos ver en la parte superior izquierda, el cual necesitaba de una superficie física para sostenerlo y uno acercaba sus ojos para visualizar el contenido que se quería mostrar. Hacia 1957, el señor Morton Heilig creó el sensorama, el cual ya podía dar algo más de percepción, algo más de sentir que pues, efectivamente estás en otra realidad por medio de sonidos, por medio de diferentes interacciones. Hacia 1968, Ivan Sutherland crea la espada de Damocles, la cual ya se enfoca más en la parte visual del usuario final. Y hacia 1986, la NASA considera que este también es un campo de información atractivo, entonces ellos ya implementan adicionalmente a la parte visual, implementan la parte de las manos, debido a que la interacción con las manos puede crear un escenario que llame más la atención al público. Durante los últimos 5 años, diferentes autores han utilizado la realidad virtual para la creación de entornos inmersivos, es decir, es la capacidad de que yo creo un ambiente y puedo darle la perspectiva al usuario de que está dentro de que como esa sensación, y es una sensación que viene a enfocarse más debido a la pandemia, debido a que ya no podemos estar en muchos lugares o que hay ciertos fundamentos, ciertos principios, ciertas características que no nos permiten estar en determinado lugar. Hay otros autores que lo han utilizado para el aprendizaje de vocabulario, al igual que la realidad aumentada, ya que pues, es un enfoque más informativo. Otros autores han utilizado esta tecnología para el aprendizaje de idiomas y culturas, algo que muchas veces se ve como limitado de pronto por nuestros recursos económicos para viajar. Por ejemplo, si yo, un ejemplo, quiero aprender chino, sí, podría ser más fácil aprender chino viajando, pero eso pues incurriría en mis gastos económicos. Otros autores han incursionado con esta tecnología para otros campos de conocimiento, tales como la astronomía o el campo de las matemáticas. En el software que se utiliza, generalmente encontramos ofertas laborales en el mercado donde se requiere un desarrollador que sepa de Unity o de Unreal, que son dos soluciones bien conocidas y que también hemos visto productos realizados con este tipo de software. Sin embargo, es importante tener en cuenta los planes que maneja cada una de estas herramientas. Para Unity tenemos plan personal, plan plus, plan pro o plan empresa. Es decir, cuando quieres usarlo, digamos, con fines de aprendizaje, de un modo personal, o cuando eres estudiante también, tienes acceso a un plan gratuito. Entonces ellos ahí te listan como esas características que puedes tener a partir de ese plan personal. Después ya empiezas a dar cierto presupuesto de acuerdo al plan que escoges, porque en teoría tu producto va a tener asimismo una ganancia. Esto en el caso de Unity. En el caso de Unreal, hay dos tipos de planes para publicación y para creación. Entonces, si tú quieres aprender a crear cosas, ellos pues no van a cobrarte. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes un plan de negocios? Algo que de pronto quieres que te dé dinero, que tu creación se monetice. Y en ese caso ya debes dar una retribución también al software que estás utilizando. Acá, como lo podemos ver, este es el ambiente gráfico que nos presenta Unity. Entonces, cuando manejas Unity, requieres saber algo más o menos del lenguaje de programación C#. Este, por otra parte, es el ambiente gráfico que te presenta Unreal
para el cual la parte de programación fuerte se hace bajo el lenguaje C++. Entonces, esa es como la curva de aprendizaje. Tendrías que aprender cómo manejar el ambiente gráfico y cómo manejar C# o C++ si quieres utilizar alguna de estas dos herramientas. Adicional a eso, debes cumplir ciertos requerimientos, es decir, si manejas Unity, debes tener cierto sistema operativo mínimo, es decir, es poco probable que en una máquina con pocos recursos, con poca RAM, como lo podemos ver en el listado, funcione correctamente. Puede que funcione, pero entonces no va a tener un desempeño igual a si tú inviertes también en el computador que estás trabajando. Sin embargo, esto podría llegar a como hacerte desahuciante para uno, decir, no, yo necesito invertir primero para aprender, y pues eso muchas veces desmotiva. El inspector que vemos a continuación es el ambiente gráfico de la herramienta que vamos a trabajar hoy. Entonces, la herramienta que vamos a trabajar hoy presenta cada uno de los elementos que tenemos en el escenario como etiquetas, lo cual lo vamos a ver más adelante. La herramienta es A-Frame. Este software tiene una licencia MIT, lo cual lo hace software libre, y tenemos permisos de uso comercial, de modificación, distribución y para uso privado en casos de tener una idea de negocio que se quiera abarcar más grande, o en caso de tener una idea de investigación que de pronto yo quiera licenciar con copyright. Es importante tener en cuenta que la capa más, por así decirlo, la primera capa que tenemos es la del hardware, es decir, cómo nuestro usuario se va a conectar a lo que hagamos. Entonces, esta herramienta nos va a permitir la conexión con diferentes tipos de hardware, es decir, si nuestro usuario solo tiene un computador sencillo con un navegador, él puede acceder. Ya en la siguiente capa tenemos WebGL, la cual es una API que se encarga de manejar la parte gráfica en 3D. Esta herramienta también tiene WebXRR por debajo, entonces esta API va a ser la que se encarga de manejar toda la parte de realidad virtual y de realidad aumentada. Sin embargo, en esta capacitación nos enfocaremos solamente en la parte de realidad virtual, debido a que la realidad aumentada pues, es otro tema más amplio que consumiría más tiempo. Sin embargo, también se puede manejar con la misma herramienta. Como capa superior también tenemos Three.js, la cual es la librería que viene a manejar mucha parte gráfica para JavaScript. Como podemos ver, esto está hecho en JavaScript, entonces se pueden hacer cosas enteramente con JavaScript y que tienen interacción. Bien, para hablar de software libre es importante hablar de licenciamiento y estas cosas. Entonces, para esta diapositiva reutilicé una imagen que está licenciada bajo Creative Commons, la cual compartió el señor Darío Badganini durante una conferencia realizada en abril para el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Entonces también va a quedar disponible en la diapositiva. Bien, hay dos tipos de licenciamiento. A mano derecha podemos observar el licenciamiento cuando tú quieres tener todos los derechos reservados, es decir, tú creas una investigación, un producto de software, un libro o algo que es de tu propiedad y tú quieres mantenerlo como tu propiedad y posiblemente quieres hacerlo pago. Entonces, utilizas el copyright o utilizas alguna herramienta para hacer licenciamiento de manera privada y donde posiblemente si es software, pocos desarrolladores van a intervenir. Del otro lado, a mano izquierda, podemos ver qué pasa cuando ya es un poco más permisivo el asunto sin llegar a ser de dominio público. Sin embargo, pues las leyes de dominio público son diferentes, debido a que cuando un autor fallece y pasan 77 años después de su fallecimiento, las obras pasan a ser de dominio público si no hay un heredero, por así decirlo. Pero hoy nos enfocaremos en la licencia MIT, la cual pues es un poco más permisiva, la cual es software libre, y como software libre pues viene a permitirnos las 4 libertades fundamentales del software libre, que son ejecutar,
estudiar, compartir y mejorar para contribuir a esa herramienta. Vamos a ver algunos ejemplos funcionales antes de ver un poco más a fondo la herramienta. Entonces, en este primer ejemplo tenemos, bueno, mi conexión a internet parece que está un poco lenta, pero vemos un museo. Entonces voy acá a limpiar un poco de esta parte. Entonces es un museo, como podemos ver, quizá por la velocidad de mi internet se ve un poco congelado, pero cuando uno lo carga de manera personal, pues carga más rápido. Tengamos en cuenta que Zoom se está llevando al tiempo la imagen de la pantalla, la imagen de la cámara y el sonido. Entonces este es un ejemplo de museo en el cual yo me puedo desplazar y dar así la impresión de que estoy en ese lugar y de ver algo distinto y diferente a lo convencional que solemos ver en la realidad. En esta parte, este es un desarrollo que se hizo para la búsqueda de contextos en realidad virtual. Entonces, por ejemplo, si acá lo que buscamos es Sky Background, como bueno, acá se demora. Sin embargo, si vemos la parte de realidad virtual, vemos que presenta un escenario que se puede visualizar. Acá creo que se demora en cargar. El otro ejemplo es más orientado a cuando yo tengo una tienda virtual. Entonces, no es igual ver una foto de un bolso a ver una foto de un bolso más a detalle, como si yo estuviera presencialmente enfrente del bolso y puedo ampliarlo para ver el detalle de cremalleras y de diferentes productos que se podrían comercializar a través de la web. Acá ya tenemos una galería para visualización de espacios. Ahí como se puede ver, entonces se ven varios edificios y algo atractivo a la vista. Bien, ahora hablaremos del hardware. Acá se mencionan algunos de los dispositivos que se encuentran actualmente en el mercado y su precio que oscila en esta cantidad de dólares. Entonces estos precios fueron tomados recientemente, sin embargo podrían cambiar, pero es un promedio, una estimación. Por ejemplo, en el primer caso, las Oculus, vamos a tener un requerimiento mínimo de tarjeta gráfica cuando ellas quieren conectarse directamente al computador. Es decir, el hardware se va a venir a componer de una parte del visor, como podemos ver en este ejemplo, el cual tiene diferentes herramientas para ser cómodos. Entonces acá tiene algo que se ajusta a la cabeza para llegar a ser cómodo y asimismo debemos tener en cuenta el peso. Por otra parte, se compone de dos, se me olvidó el nombre ahorita, handsets, se me olvidó en español, los cuales me van a permitir una interacción con las manos para diferentes aplicaciones. Así, tenemos en cuenta el peso para los diferentes dispositivos de hardware que están listados. En este caso, las Google Cardboard, vamos a ver este ejemplo, oscilan entre los 9 y los $39 debido a que son un dispositivo más sencillo. Ellos contienen el visor y ya es a elección de uno el que más se ajuste a sus requerimientos. Tengamos en cuenta que a la final el dispositivo que está actuando viene a ser el celular, mientras que en dispositivos como las Oculus, ellos traen su almacenamiento interno de acuerdo al precio que se pagó. Bueno, para esta herramienta también es importante tener en cuenta la compatibilidad que vamos a tener con el hardware. Bien, si estamos trabajando con A-Frame, vamos a poder trabajar con estos tipos de hardware como HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Oculus Guest y Oculus Guest 2. Entonces es importante tener en cuenta esa parte. Y también con los navegadores que hay compatibilidad. Por ejemplo, si vamos a intentar correr esto en Internet Explorer, pues es poco probable que funcione. Sin embargo,
Sin embargo, navegadores más actualizados ya van a tener esta capacidad. Para la parte práctica, primero vamos a realizar algo sencillo en una máquina que tiene Windows. Entonces yo voy a ir parando el video y si alguien de pronto presenta problemas con la parte práctica, que no funcionan, que algo falló, podríamos ir mirándolo. Entonces, creo que ahí se ve bien. Entonces, acá como pueden ver, es una máquina con Windows, es una máquina virtual recién instalada, es decir, no tiene nada extra. Por tal, vamos a hacerlo en un blog de notas. Ay, perdón. Vamos a hacerlo en un blog de notas de manera sencilla. Porque muchas veces cuando uno ve un contenido de otra parte y a esa otra persona le funciona y a uno no, uno dice, no, debe ser que esa persona debe tener instalado algo que de pronto yo no tengo el conocimiento. Entonces, en este blog de notas, primero escribimos una etiqueta HTML, teniendo en cuenta que HTML es un lenguaje de etiquetado y que por tal, cada etiqueta que yo abra se debe cerrar de igual manera. Tenemos un encabezado, al igual que un HTML, y en ese encabezado vamos a hacer ya un llamado a un script. Entonces, de esta forma voy a incrustar dentro del código el llamado a la herramienta A-Frame sin necesidad de instalarlo. Ahora bien, si yo tengo un proyecto muy grande, podría instalarlo por medio de NPM, el cual es el gestor de paquetes de Node.js, pero eso ya es para por así decirlo, para un curso más avanzado. Recordemos que este es un curso introductorio. Bueno, en este caso se coloca el link con la versión 1.2.0 de A-Frame. Asimismo, pues hay versiones más antiguas y que van a tener, por así decirlo, las versiones menos recientes. En la parte de abajo se define el cuerpo del contenido, se abre y se cierra su respectiva etiqueta y ahí vamos a empezar a jugar con lo que es A-Frame. Entonces ahí abrimos una escena, entonces las etiquetas de A-Frame van a empezar por A menos. Entonces cada vez que damos un código de este estilo, podemos saber que es código realizado con A-Frame. Dentro de la escena vamos a colocar una caja, a menos box. Entonces podemos ver que eso intuitivo, por así decirlo. Vamos a colocar las propiedades de color y de posición y también si queremos dar una rotación a esa caja. Entonces para este caso va a ser una caja de color azul puesta en la posición. Bueno, la posición va a ser algo importante debido a que va a estar la posición en X, la posición en Y y la posición en Z, teniendo en cuenta que queremos pintar un espacio tridimensional y que asimismo podemos dar una rotación en X, rotación en Y y rotación en Z. Entonces, en este caso, nuestra caja tendría una rotación para el eje Y. Y así como abrimos la etiqueta, vamos a cerrarla. Para la parte de abajo colocamos un plano con el objetivo de que la caja quede arriba y el plano quede abajo, por tal vamos a colocarle otro color para diferenciarlo. En este caso vamos a colocar el color agua marina en una posición diferente, 0 en X, 0 en Y para que quede en el piso, mientras que la caja de la parte de arriba estaba en 0.5 en Y. Y menos 4 va a ser la posición en Z, es decir, debo alejarlo un poco respecto a la posición del usuario, de quien ve. Por medio de estas mismas etiquetas se podría o se puede colocar la compatibilidad para los diferentes dispositivos, es decir, para cuando tengo la opción de tener la compatibilidad del hardware que controla el movimiento de las manos. Por ejemplo, si estoy trabajando con Google Cardboard, pues esa parte no se sería necesaria. Como pudimos ver, ahí se guarda como aframe.html dentro de la carpeta documentos. Luego hacemos clic derecho y se abre con el navegador que trae por defecto Windows. Bueno, cuando hice ese video me preocupé porque dije, bueno, ¿qué quedó mal? Y era porque la palabra escena, bueno, primero comprobé que el script estaba bien escrito, y era porque la palabra escena termina con E. Entonces son pequeños errores de sintaxis que se pueden cometer
a la hora de hacer código y que pueden generar errores. Entonces ahí ya se recarga y como podemos ver, tenemos dos objetos tridimensionales hechas en un bloc de notas con líneas simples de código. Ahí el plano, como es una figura que queremos moldear aún más, asignamos un ancho y un alto con el objetivo de darle una visión diferente a como está actualmente. Entonces, en ese punto, guardé el documento y volví a refrescar. Digamos que este proceso de refrescar en cada cambio se puede reemplazar y por tal hacer un desarrollo más rápido cuando tengo un servidor corriendo, pero eso ya necesitaría conocimiento en servidores y esas cosas, entonces por ahora nos estamos concentrando en cómo se utiliza esta herramienta de manera sencilla, es decir, desde cualquier editor de texto, que era algo que también mencionábamos en la publicidad que ustedes vieron de este curso, y con cualquier navegador que se tuviera por defecto. Ahí después se aplicó rotación al plano, debido a que, como pudimos ver, pues sale por así decirlo de pie, entonces necesitamos que esté acostado para que pueda aparecer un plano. Y bueno, ahí en esa parte corregí la palabra de ancho para 4, entonces ahí ya se actualiza el ancho de ese plano, teniendo así un cubo simple. Para complementar esta parte hecha en Windows, implementamos una figura matemática. Entonces hay un toro que está definido, ya vamos a ver la ecuación por la cual está definido, y aplicamos un color para esta figura para que sea más visible. Y como pudieron ver, el toro salió más adelante de las otras figuras. Esto es porque no definimos una posición dentro de la etiqueta. Entonces, cuando no se define una posición, él toma la posición que trae por defecto, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Este ya es una otra modificación a esa figura matemática. Entonces, esta es la creación de dos figuras simples. Esta es la definición matemática de la última figura, de la figura toro que vimos, la que estaba de color morado, de acuerdo a sus coordenadas en X, a sus coordenadas en Y y a sus coordenadas en Z. Pero uno diría, bueno, pues sí, pero eso lleva como muchas líneas. Entonces vamos a crear un escenario en el cual vamos a poder ver un ambiente completo. Esta parte sí la vamos a ver desde un sistema operativo GNU Linux y de la misma manera. Entonces es una máquina virtual que no tiene instalado nada y vamos a utilizar cualquier editor de texto para hacer algo similar. Entonces, en esta parte, con el editor de texto Vim, creamos un archivo que se llama iframe.html, también para la carpeta de documentos. Entonces, de igual manera, se abre la etiqueta HTML, las cabeceras. En la cabecera va a ser importante llamar al script que contiene la herramienta, ya que no estamos haciendo uso de un gestor de paquetes ni nada así, sino de algo más simple. Entonces llamamos a iframe con la misma versión, que es algo similar a lo que hicimos en la parte anterior. Ya en el cuerpo definimos de igual manera una escena y acá vamos a definir una esfera, también con color rojo. Vamos a dar una posición y vamos a cerrar la etiqueta de manera similar. Este editor de texto, no sé si lo conocen, pero es un editor de texto plano, es decir, funciona
gracias a la terminal que trae por defecto GNU Linux. Entonces, por tal, no trae como algo gráfico aparte de la terminal. Ahí cerramos la escena, cerramos el cuerpo y cerramos el HTML por buenas prácticas de sintaxis. Se guardó el archivo y ahora se va a utilizar el navegador web Firefox con el objetivo de abrir el archivo que se creó. Ahí, como podemos ver, hay una esfera de color rojo tridimensional simple. Para complementar esa parte, en la escena vamos a definir lo que es un ambiente. Entonces, A-Frame como tal, la herramienta, trae definido algunos ambientes hechos también por la comunidad, y para esto vamos a hacer uso de otro script. Entonces ahí es cuando se empieza a ver la utilidad de un mejor manejo. Sin embargo, este es un ejemplo simple, por eso está manejado a través de varios scripts. Dentro de este script, lo que va a contener es incluir precisamente esos ambientes. Entonces, después de A-sn, colocamos la palabra environment, lo cual nos proporciona un ambiente sencillo. Ya definiendo un preset, así lo llaman dentro de la herramienta, vamos a definir forest. Y como podemos ver, ya tenemos un ambiente con árboles donde se puede mover en 3 dimensiones, y donde, si se tuviera un dispositivo de hardware, también puede ser visualizado de la misma manera, al igual que a través de este navegador de Firefox. Entonces nos quita un poco la preocupación de si nuestro usuario final tiene o no tiene un dispositivo de hardware. O sea, súper si lo tiene, porque va a ser más inmersivo, pero si no lo tiene, también va a poder acceder a lo que queremos que vea. Acá accedimos al inspector. Entonces, este inspector nos va a dar la misma facilidad de los ambientes gráficos que vimos para Unity o para Unreal. Entonces, gracias a este inspector, vamos a poder ver la posición, la rotación, la escala, y también se puede, por así decirlo, acá pasamos del código al inspector. Entonces, hicimos primero la parte de texto y la parte para pasar al inspector de cómo se veía. Entonces, se puede hacer lo mismo y más fácil el método inverso. Si yo, como podemos ver a mano superior, dice a menos 100, entonces esa escena yo puedo copiarla y pegarla. Yo puedo llevarme toda la línea y la herramienta genera la línea de código para que yo pueda pegarla en mi texto. Para hacer otra prueba con esta librería, cambiamos el escenario a algo más oriental, si es de nuestro gusto, y más adelante vamos a ver que hay diferentes tipos de escenarios definidos por la herramienta y que precisamente han sido realizados por la comunidad, que es una gran ventaja del software libre. Entonces, si yo tengo la capacidad de hacer algo, ¿por qué no ayudar a otros precisamente con lo que yo desarrollo? Ahí, como podemos ver, es otro ambiente. Y bueno, así se sigue haciendo la prueba con varios. Entonces, para la visualización de estos ambientes, nos vamos a redirigir a la documentación oficial de la herramienta. Entonces, este es el que trae, y bueno, ahí se va mostrando cada uno de los que trae. Eso para es infinito el espacio en X, Y, Z. No, no es. Es decir,
Es preferible si marcamos una posición delimitada por números enteros dentro del campo de los reales para este tipo de herramienta. Sin embargo, si yo pongo una posición muy grande o si sigo caminando a través del espacio X, Y, Z, voy a poder seguir caminando en ese orden de ideas. Bien, ¿qué se necesitaría para, digamos, desarrollar algo más avanzado si yo tengo una idea de investigación o de negocio y que quiero hacer aún más? Entonces, en el área de desarrollo sería importante tener conocimientos de JavaScript, conocimientos de Blender y conocimientos de Three.js. ¿Por qué de Blender? Primero porque muchos de los componentes gráficos que podríamos llegar a ver se podrían realizar primero en Blender y luego y luego pasarlos al componente, bueno, al entorno HTML. Entonces, por si alguien no lo conoce, Blender, qué pena, Blender es un programa el cual va a permitir el modelado y la renderización de diferentes modelos. Acá, como podemos ver, podemos hacer desde videos, bien sea para el plano XY o para el plano XYZ. Entonces, hay páginas donde uno va a encontrar que no es propiamente algo hecho con A-Frame, sino que es un video que muestra las tres dimensiones y que el usuario solamente se tiene que quedar sentado mirando ese video que proporciona las tres dimensiones. Entonces, esta es una herramienta de software libre la cual ayuda a la elaboración de ese tipo de material. Sin embargo, pues también es un tema extenso que se requeriría si se quiere hacer algo más avanzado. Para los ambientes de producción, bueno, ya requeriría un conocimiento más avanzado para poner nuestro producto final. Por otra parte, la documentación oficial de A-Frame nos proporciona toda la parte conceptual de lo que son componentes. Entonces, este framework, recordemos que al final A-Frame va a ser un framework que tiene, sí, que está compuesto por componentes. Estos componentes pues, requerirían un curso más avanzado en lo que nos tomaríamos más tiempo. Sin embargo, a la final, cada vez que llamamos una etiqueta, lo que estamos es llamando un componente simple, pero yo puedo crear mis propios componentes, puedo registrarlos. Entonces, ahí empieza a hacerse, por así decirlo, más interesante la herramienta. Otras ideas adicionales es, bueno, primero, como lo pudimos ver en diferentes investigaciones realizadas, la creación de entornos inmersivos en el campo educativo, algo que viene a cobrar importancia debido a la situación actual por pandemia. También en aras de innovación o empresa o investigación, por ejemplo, hace algún tiempo tuve la oportunidad de ver al norte de la ciudad alguien que quería crear una empresa creando eventos a través de esta tecnología. Entonces tú estás desde tu casa, pero te colocas las gafas y pues tienes la capacidad de sentirte como si estuvieras en determinado evento. También como hobby hay diferentes videojuegos que son realizados a través de esta herramienta. También en el área de medicina se podrían hacer implementaciones, ya que la realidad virtual en el área de medicina puede contribuir a superar fobias. Entonces, por ejemplo, alguien que le tiene miedo, no sé, a las serpientes, obviamente pues no lo vamos a mandar a que vea una serpiente presencial porque se pueda hasta morir ahí. Pero la realidad virtual podría acercarlo, tener un primer acercamiento con esa parte, un primer acercamiento con esa fobia, pues de manos de un profesional, pero siempre ayudados de la tecnología. Y en el área de arquitectura se podrían modelar diferentes escenarios, así como los planos que se hacen cuando se estudia arquitectura. Y bueno, en este punto llegamos a la sección de preguntas y aportes. No sé si de pronto Angelita amablemente podría colaborarnos con esa parte. Hola, buenos días. Sí, aquí hay varias preguntas que veo en el chat. Jason pregunta, buenos días, ¿las Oculus DK2 son compatibles? Oculus DK2. Si somos honestos, no lo sé actualmente debido a que yo solamente conocía las Oculus Rift y las Oculus Guest. No sabía que las Oculus DK2 existían.
Jessica pregunta, ¿es infinito el espacio en X, Y y Z? Tanto como infinito, yo puedo poner una posición en términos numéricos para X, Y y Z. Sin embargo, si yo sigo caminando a través del espacio, sí se puede seguir caminando. Entonces, es otro punto importante a tener en consideración el manejo de cómo nuestro usuario va a caminar a través de este espacio, cómo voy a controlar que llegue hasta cierto punto. Sí, eso sería fundamentalmente la respuesta. Haider menciona, ¿me recuerdas cómo puedo abrir el inspector de diseño en la página web? Claro, con Control Alt I. Control Alt I. Shirley levantó la mano, si quieres pues hablar. Gracias. Buenos días. Yo soy docente de la Facultad de Artes ASAP y digamos que me llamó la atención esta conferencia porque me he preguntado desde hace un tiempo cómo podríamos hacer para hacer un trabajo interdisciplinar entre las áreas y poder generar, por ejemplo, obras de teatro con realidad y realidad, con realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, bueno, ahora veo, por ejemplo, el video que nos presentabas y digo, ¿qué se podría hacer en ese sentido, en el campo de las artes y de la creación? Y quería saber si de pronto ustedes tienen algún referente específico en ese sentido. O, bueno, eso. Gracias. Bueno, referente, pues habría que ver más a fondo el proyecto que quieres implementar. En este caso, pues se me ocurre este proyecto que estamos viendo en pantalla. Sin embargo, es una idea muy interesante a desarrollar y que creo que se podría implementar a nivel web. Ok, gracias. Y digamos, no sé, es que tengo pues obviamente no conozco todavía como trabajos así, pero supongo que en algún lugar del mundo ya se habrá hecho como obras de teatro, no sé, donde la gente en algún momento de la obra se tenga que poner una máscara. Es que me acuerdo mucho de una exposición que vino a Bogotá de Bjork, donde uno se colocaba unas gafas y uno le ayudaba a Bjork a coser su corazón. Y luego entraba uno a otra sala donde uno veía a Bjork en 3 dimensiones, como una especie de holograma. Entonces decía, bueno, si Bjork lo hace con su música, seguramente en teatro se pueda. Era un poco también por eso. Vale, Shirley, gracias por tu aporte. Sí, de hecho es súper interesante esa parte, cómo se pueden crear distintos puntos de vista. Jessica nos pregunta, aparte de Blender, ¿se puede realizar el modelado en otra herramienta y seguir funcional? Sí, pues la verdad yo no tengo mucho conocimiento en herramientas de software privativo, pero yo creo que hay alguna alternativa quizá de Adobe o algo así. Y de hecho también hay gestores donde podemos encontrar elementos para la venta. Entonces, por ejemplo, si buscamos un modelo, recordemos que estos modelos pues van a tener diferentes extensiones, pero se podrían buscar y hay algunos que dejan libres y hay otros que dejan de pago. Entonces, si uno está interesado en alguno, se podría comprar de manera web. Bueno, estos son más videos, pero vamos a ver un ejemplo rápido, digamos, para animales. Digamos, este es de pago, llegaría a costar $15 y es un modelo en 3D que podría ser reutilizado dentro de diferentes proyectos. Entonces, antes de comprarlo, podemos ver cómo se ve y los formatos que se proporcionan una vez se compra. Camilo pregunta, ¿qué tanto cambia el desarrollo de una aplicación VR en ordenador a una aplicación Android? ¿Y qué piensas del proyecto Tango de Google? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué tanto cambia de web a Android? Depende, porque
Antes yo tenía, por ejemplo, un celular que no tenía giroscopio. Entonces, este tipo de celulares va a ser un poco difícil de interactuar con todo este campo de la realidad virtual. Ya celulares más recientes tienen giroscopio, el cual detecta las posiciones X, Y y Z en las cuales se mueve el usuario. Entonces esto nos va a permitir una mayor inmersión, una mayor flexibilidad a la hora de hacer este tipo de proyectos. Y la segunda pregunta, que era el proyecto Tango de Google, no tengo conocimiento respecto al tema. Jessica dice que si nos puedes compartir el link del museo. Sí, de hecho, pues no sé si solo del museo o si toda la presentación les sirva a futuro. De hecho, creo que podríamos compartir toda la presentación en aras también de compartir conocimiento y de complementar este espacio en el cual se comparte esta información. David pregunta, ¿hay alguna forma económica para llevar un espacio físico a la realidad virtual sin necesidad de un escáner 3D? Por ejemplo, alguna aplicación en celular. Sí, sí, a través de, pues hay diferentes. Sin embargo, desde tu propia cámara del celular se toman diferentes capturas con la cámara y se pasan a la herramienta iframe y listo. Sí se podría. Jessica pregunta, ¿puedes ahondar más sobre lo que significan los formatos 3D? Es decir, ¿esos que se importan directamente al proyecto o cómo se integran? Bueno, vamos a hacer el ejemplo con este que está abierto. Los objetos 3D generalmente vienen en diferentes modelos, en diferentes formatos, perdón. El primero FBX, el segundo OBJ, el siguiente GLTF y el siguiente USDZ. ¿En qué cambian? Bueno, cada uno va a tener su propia estructura teórica y además, por ejemplo, los modelos GLTF, ellos van a ser un binario, un archivo binario y en algunas ocasiones, no siempre, tienen dentro los colores definidos o bien pueden venir por aparte. Entonces, en esto se va a diferenciar cada uno de esos modelos, cada uno de esos formatos. ¿Cómo se importan? Bueno, también lo pueden encontrar en la documentación oficial de iframe para la parte de modelado. Por ejemplo, si buscamos el caso en específico del formato GLTF, bueno, la documentación nos muestra por qué usarlo, es decir, teóricamente qué concepto hay detrás y un ejemplo de cómo podría primero definirlo y luego utilizarlo. Antonio pregunta, no utilizo Linux, ¿cómo puedo mejorar mis conocimientos en cuanto a realidad virtual manejando Windows? Bueno, de hecho, el primer ejemplo que vimos era realizado en una máquina con Windows, perdón, debido a que pues desde la red de investigaciones de tecnología avanzada entendemos que hay personas que manejan diferentes sistemas operativos. Entonces, en este ejemplo que vimos, el ejemplo estaba hecho desde ahí y de hecho creo que el sistema operativo como tal últimamente intenta ser un poco más permisivo, ha intentado como meter versiones de Linux dentro de él, pues que no va muy a favor de las 4 libertades del software libre, pero creo que han dado más facilidades que antes. Pregunta John, ¿cómo usar o llamar las gafas desde el código? ¿Hay alguna línea que interactúe con el usuario? Sí, sí, y va a depender de las gafas. Entonces, por ejemplo, si son las Oculus, vamos a ver, por ejemplo, la documentación de la primera parte. Entonces voy a tener un componente, una entidad que controla la mano izquierda y que controla la mano derecha. Y así cambia para cada uno. Antes de continuar con las preguntas, les voy a compartir por el chat el enlace para que puedan realizar el registro
de asistencia a esta capacitación y también una calificación de la percepción que tienen sobre esta capacitación. Entonces, cuando vayan al enlace, seleccionan el nombre del curso, curso introductorio a realidad virtual con software libre. En la siguiente casilla introducen su número de documento, seleccionan verificar. Si se inscribieron con antelación a la capacitación, se les deberá desplegar el formulario de calificación, diligencian el formulario, seleccionan enviar y ya quedaría su registro. Gracias, Ángela. Antes de también de continuar con las preguntas, pues quería como mostrarles un ejemplo de lo que se puede hacer con esta herramienta, un poquito más avanzado. Entonces acá, como podemos ver, hay un ambiente similar al que creamos, pero entonces ya se incluyen otros detalles. No sé si hay más preguntas, Angelita. No, continúa, yo estoy respondiendo algunas que son más de Rita, no tanto de la capacitación. Ah, listo, excelente. Y, bueno, acá como para mostrarles algo que nos preguntaban, era cómo ver el inspector, el método gráfico. Entonces control alt I, ahí él ya carga el inspector automáticamente, teniendo en cuenta pues que no hay que instalarle nada al navegador. Entonces acá podemos ver más en 3D esta parte y podemos ver el detalle de cada una de esas etiquetas que estamos utilizando. El color, si queremos niebla y ese tipo de cosas que van a ser pues a la final un poco intuitivos de visualizar. Este, por ejemplo, que vemos acá es el castillo como tal, es un modelo GLTF puesto pues a gran escala y el cual nos va a permitir sentirnos como si estuviéramos en ese lugar, por así decirlo, permitir a nuestro usuario que interactúe a través de él. No sé si hayan más preguntas, aportes. Por el momento en el chat no veo más preguntas. Vale. Ya en la parte final podemos ver alguna de la bibliografía que se utilizó para la realización de esta capacitación y pues de toda esta contextualización. De antemano, pues le agradezco a cada uno por el tiempo que han empleado y muchas gracias. No, pues de antemano agradecer a Rita por esta oportunidad que le dan pues para recibir esta clase de información, esta clase de charla. ¿Puedo solicitar algo? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Qué pena, no se te escuchaba al principio la pregunta. Ah, sí, no, esto es muy nuevo para mí, pero quisiera entrar en este mundo. Por eso es importante tener acceso a la grabación del día de hoy para luego ir mirando cuadro a cuadro y analizando algunos detalles. Sí, Agradecería que nos la compartieran. grabación y la presentación se les va a enviar por correo electrónico. Eh, el video va a quedar grabado en el repositorio de videos de nosotros. Nosotros les enviamos el link para que ustedes lo puedan consultar a posterior. Perfecto, muchas gracias. Feliz día.